Bueno, mi nombre es Soledad Sánchez Goldar, vivo entre Córdoba y Salta y bueno, la mayor parte de mi producción y mi formación ha sido en y desde Córdoba. Aunque trabajo en red y he realizado proyectos colaborativos con diferentes proyectos de arte del país, o con artistas, ¿no? Gestores que hay en el país. Bueno, como que el momento que podría definir como el comienzo, ¿no? Tal vez de una producción que he sostenido durante muchos años, es el año 1998 con el grupo Azul Talo, que es un grupo que se dedicaba a organizar exposiciones y también a la producción, ¿no? Hacíamos instalaciones y algo de performance. Y lo textil aparece con unas primeras piezas que hicimos con Carolina Vergara en el año 2000, 2001. Bueno, y es una forma que ha persistido, ¿no? En mi producción individual y también porque está vinculada un poco a mi historia familiar, ¿no? Al bordado y esa transmisión que hizo mi abuela de esa práctica a mi hermana y a mí. Pero bueno, también trabajo, ¿no? Con el crochet o con otras formas. Tal vez lo que más define mi producción es la palabra, es la utilización de la palabra, que la voy haciendo presente en diferentes soportes y de diferentes formas. Una de ellas es el bordado, otra es el crochet y la aplicación de letras de crochet, y también la impresión sobre diferentes soportes, sobre remeras, sobre pasacalle, sobre diferentes papeles. Pero tal vez lo que define es esa forma de ir directamente a lo que quiero decir desde la palabra. Bueno, y también mi producción tiene que ver mucho con lo colaborativo, con el trabajo con otros. De hecho, gran parte de mi producción de bordado, lo que podríamos denominar textil, pero que mi trabajo no está netamente para mí circunscripto al arte textil o a ciertas formas del arte textil. Qué sé yo, por ejemplo, esa cosa virtuosa y tan detallista y exquisita que tiene la obra de Mariana Guagliano, por ejemplo, que es otra artista de Córdoba que trabaja con bordados, o de Mariana Robles, ¿no? Hay como, bueno, unas formas que mi trabajo no tiene, ¿no? Mi trabajo es más del orden de hacer visible cierta precariedad, cierta resolución con lo que hay. Pero bueno, decía que mi trabajo de estas formas, ¿no? Con las telas, los bordados y el crochet, está realizado también con manos amigas, podríamos decir, que son mi mamá y mi hermana, que colaboran mucho en mi producción. Forman parte de muchos proyectos, ¿no? Yo trabajo mucho sobre la familia, pero también con la familia, que es algo que me hizo notar Lucas Di Pasquale, ¿no? En una charla, ¿no? Que él me decía: yo lo que veo es que vos trabajás con tu familia, ¿no? Y sí, es verdad. Como que mi familia está presente desde el hacer y no tanto de pensarlos a ellos desde mi producción. Pero bueno, mi hermana y mi mamá me ayudan un montón, colaboran en mis piezas. De hecho, para mi trabajo final de la licenciatura en teatro, que fue una performance, y la construcción de una pieza textil, mi hermana y mi mamá participaron de toda esa producción, ¿no? Que es una manta que da cuenta como de nuestro árbol genealógico, vendría a ser. Y bueno, y lo textil también tiene que ver con una reflexión que yo fui haciendo, pero muy a posterior, ¿no? Como de pensar, bueno, esta cosa de lo textil y la mujer, ¿no? Que nos pega mucho a las artistas que trabajamos con estas cosas blandas, podríamos decir, con cierto discurso femenino, y que por ahí mi trabajo es más militante que femenino. Que hago un uso de esas formas de lo textil, pero que no es la intencionalidad de generar esas piezas, como decía anteriormente, como
exquisitas de lo textil. Bueno, y mi trabajo también reflexiona sobre ciertas cuestiones de ligazón que nos hacen a las mujeres con respecto a este mundo de lo femenino, ¿no? Y que trabajamos con lo textil y que eso es lo femenino. Y en realidad a mí me interesa como utilizar el recurso de lo textil, pero con una voz como más militante y como más política, que es un poco cierto tenor que tiene mi producción. Y aparece esto como una reflexión en algún momento de que a las mujeres en la historia oficial o en cierto momento, ¿no?, de la historia oficial nos ligan a las que cosimos los trajes de los soldados y cosimos la bandera y nunca en los lugares que realmente tuvimos, ¿no?, con personajes que formaron parte de lo que fue nuestra revolución y nuestra independencia, que bueno, son mujeres que fueron tenidas en cuenta como mucho después, ¿no? Y en la historia oficial se nos dio ese lugar de las cosedoras o las donadoras de joyas. Bueno, a mí me interesa tomar esto de lo textil, pero para interactuar directamente y políticamente, ¿no? Políticamente en el arte. Como reivindicar un poco nuestro lugar como mujeres en esta historia y que también podemos hacer política desde este uso desde estos elementos, ¿no?, que son tan ligados supuestamente a lo que es nuestra femineidad o este ser femeninas. Y bueno, en todo este recorrido de tantos años, otro elemento, ¿no?, aparte de lo que es el bordado o este uso del bordado y la gestión, ¿no?, de proyectos, está lo colaborativo, está el trabajo con otros, ¿no? La verdad que he tenido la suerte de poder trabajar con artistas que yo admiro mucho, con quienes he pensado mi producción, con quienes he dialogado y en cierta forma hemos ido construyendo la escena de Córdoba, ¿no? Somos actores culturales de la escena de Córdoba. No sé, por ejemplo, Lucas Di Pasquale, con ciertos puntos de encuentro, ¿no?, en nuestras producciones, no tanto tal vez estéticas, pero sí de pensamientos, bueno, mucho diálogo, ¿no?, con Gabriela Lac en Documenta Escénicas, o no sé, Aníbal Buede, ¿no? Con Aníbal Buede trabajé estos últimos años, participé de sus proyectos que él me invitó y ha sido una experiencia de aprendizaje muy valiosa para mí. Como que esos artistas que para mí son en cierta medida referentes, con quienes he ido dialogando, han formado parte de lo que es mi formación como artista, ¿no? Tanto como la universidad, tanto como el ámbito académico. Y la elección de los espacios expositivos, bueno, cuando comenzamos con Azul Talo y después, ¿no?, con otras formas, no había acceso, tal vez, bueno, en nuestra edad, y encima algunas de nosotras veníamos del teatro, como que no teníamos un vínculo con las artes visuales. Bueno, acceder a espacios expositivos era como complejo, ¿no? No eran accesibles. Pero bueno, Córdoba siempre tuvo una política, podría decir, de inclusión de los artistas jóvenes. Me parece que eso es algo que ha definido en el tiempo a Córdoba, con diferentes proyectos, ¿no? En su momento fue el Centro Cultural España Córdoba, que tuvo una apertura a los artistas jóvenes, o el Instituto Goethe, ¿no?, en sus momentos de mucha producción, ¿no?, cultural y artística del Instituto Goethe. Bueno, tanto Azul Talo como yo después individualmente he tenido mi circulación por esos espacios. De los espacios también van llegando invitaciones u otros artistas, ¿no?, que se dedican a la gestión y que yo trabajo mucho en red y colaborativamente con otros artistas o con otros proyectos. Y bueno, eso ha permitido una circulación
a nivel país, ¿no? Y también en el extranjero. Pero bueno, tengo como diferentes momentos de circulación. No tengo tanta circulación tal vez en museos, aunque mi última muestra está siendo en el Museo de las Mujeres, ¿no? Documento de performance, escritura se está exhibiendo ahí en este momento. Bueno, en este momento de cuarentena, está reposando la obra en este momento de cuarentena. Bueno, un poco en esta pregunta, ¿no? Sobre esta relación que tengo con ciertos artistas o con quienes he ido generando vínculos de trabajo, ¿no? Que se han visto, ¿no? En diferentes exposiciones. Para mí lo vincular y lo afectivo es como una clave muy importante en mi producción. También porque trabajo en la gestión con otros artistas, entonces, bueno, nada, aparece esto afectivo también, como también la confianza, ¿no? Sobre el otro, lo que propone el otro, lo que tiene para aportar, como de respeto, ¿no? Y la verdad que he tenido la posibilidad de trabajar con artistas que admiro, que son parte de mis referentes, poco también porque para mí los referentes, por la concepción que yo tengo del arte, ¿no? Que también vengo de la performance, donde la experiencia, ¿no? De vivir la performance para mí es más importante que lo que pueda leer en un libro, ¿no? En un libro de arte yo puedo leer sobre Marina Abramovic, puedo leer, no sé, miro para allá en la biblioteca, pero puedo leer sobre un montón de artistas, pero para mí lo valioso es la experiencia, ¿no? Y yo he tenido la suerte de poder trabajar con artistas cercanos que me han aportado mucho desde el diálogo, ¿no? Como hacer una performance con María del Carmen Cachino, hacer una performance con Verónica Meloni, o poder participar, ser invitada a participar, ¿no? en algunos de los proyectos de Aníbal Buede, que es un artista que yo admiro mucho, que me parece que ha sido como fundamental, ¿no? para la escena de Córdoba. Y bueno, esa admiración que yo siento por él de poder trabajar en sus proyectos y pensar juntos es como un lujo, ¿no? O con Lucas Di Pasquale, con quien, bueno, desarrollamos todo un proceso de trabajo juntos que terminó Lindes para el Viento, o con Gabriela Lack, ¿no? Que es alguien que yo admiro mucho, ¿no? Y que me gusta escuchar. Me interesa eso, ¿no? Como esa escucha de los colegas que tienen para aportar, no sé, Mariana Robles, que yo cuando ella da talleres trato de anotarme, ¿no? Porque me encanta, aprendo un montón, o con Indira Montoya. Bueno, tengo así como esta cosa de valor por el trabajo del otro y lo que tiene para aportarme, y el diálogo, ¿no? Que es algo para mí como cierta existencia de un valor por el otro y del trabajo colaborativo con otros, ha marcado un poco la escena de Córdoba, ¿no? Lo colectivo ha estado muy presente en ciertos momentos. Qué sé yo, hoy por ejemplo estoy participando de TAF, ¿no? De Trabajadoras del Arte Feministas de Córdoba, ¿no? Que es un proyecto, no es un proyecto, es un grupo donde dialogamos, ¿no? Y para mí es como un espacio muy valioso que exista, ¿no? Bueno, la discusión con los compañeros del arte tienen como muchos matices y son de muchos órdenes, ¿no? Desde lo político hasta cuestiones estéticas, hasta cuestiones de las políticas culturales. Bueno, yo soy una persona como muy participativa y de no quedarme mucho callada, la verdad, frente a lo que pienso y frente a diferentes situaciones. Y nada, el diálogo es algo que me nutre, ¿no? Esas discusiones en todo sentido, ¿no? Tengo amigos artistas que ideológicamente somos diferentes y con quienes
bueno, mantenemos diálogos y discusiones que me enseñan, ¿no? O que me muestran otras formas de pensar, y para mí eso es como súper valioso, ¿no? Me nutre como artista, pero también como persona, ¿no? Para mí eso es como muy valorable, muy importante en mi modo de existir con otros, ¿no? Es con otros. Me interesa más la construcción de un nosotros, ¿no? Y por eso me he dedicado muchísimo a la gestión que a la construcción de un yo, ¿no? Yo podría haber puesto más tiempo en mi producción individual que el tiempo que he destinado a la gestión, para generar más un yo más fuerte, y me interesó más un nosotros desde Aún Sin Título, ¿no? Que fue mi proyecto de gestión de performance, o un nosotros desde La Nariz en la Taza, que fue el proyecto de gestión que tuve con Carmen Cachín, o un nosotros desde Ubaiti, que fue un proyecto que hicimos varias iniciativas de performance de Córdoba, ¿no? Me interesa más esa construcción, ¿no? Más comunitaria. Me interesa más ese lugar de participar de un algo que es más grande y es entre personas en la diversidad. Bueno, y el bordado aparece en mis primeras piezas. Los trabajos que hice con Carolina Vergara entre el 2000 y el 2001 eran mayoritariamente trabajos bordados con bisutería o hilo de bordar sobre diferentes prendas. Era una obra objetual hecha básicamente con bordados. Y eso, bueno, continuó y persistió en mi producción individual. Y en mi producción individual también, que tiene la colaboración de mi hermana y de mi mamá muy, muy presentemente. De hecho, colaboran en casi todas mis piezas, bueno, ayudándome a diseñar ciertas cosas, o inclusive bordando o tejiendo letras de crochet para las piezas que hago con apliques de crochet. O sea, no son piezas que yo a veces hago sola, muchas veces sí, pero otras veces cuento con la colaboración de ellas. Y también que trabajo, ¿no?, con mi familia. No es sobre la familia el trabajo, que sí también es sobre, pero lo hago con ellos, ¿no? Y eso para mí es muy enriquecedor, sanador, y bueno, muy importante para mí, ¿no? De que ese trayecto que yo fui haciendo como artista, lo fui haciendo acompañada por mi familia, por mi mamá y mi hermana en lo textil, pero también todos los trabajos que hice en relación a la dictadura militar y a la desaparición de mis tíos, bueno, con mis hermanos, con mi primo, con mi tía. Bueno, eso está como presente, ¿no? El trabajo con ellos, ¿no? Es esta construcción del nosotros también que decía antes, ¿no? Bueno, nosotros familia, como esta revisión de esta historia familiar. Bueno, y el bordado está muy presente, o tal vez ciertas formas blandas, podríamos decir, en mi producción actual, ¿no? Lo que estoy exponiendo ahora en el Museo de las Mujeres, hay muchas piezas textiles donde voy transcribiendo textos, ¿no? Que bueno, la palabra está tan presente en mi producción. Es tal vez uno de los elementos más presentes a lo largo del tiempo, ya sea palabras que escribo yo a través del bordado, o apliques o impresiones, ¿no?, sobre remeras o un pasacalles, o las palabras de un libro que yo tacho o que resalto. La palabra es como una de las constantes, y el olvido y la memoria, ¿no? Son como otros elementos que están ahí tensionando mi producción. Y bueno, nada, el bordado también, o esta cosa del trabajo que podríamos decir entre comillas femenino, para mí es como que yo hago una apropiación de eso. A mí no me interesa generar piezas bellas. Bueno, mi trabajo va más hacia lo precario.
hacia lo que resuelvo con lo que tengo, más desde ese lugar, ¿no? Mi producción, pero también como una cuestión de reflexión, y esto es algo que viene después, ¿no? De leer y de pensar mucho y reflexionar mucho sobre mi producción, que el lugar que nos dejaron a las mujeres en la historia oficial de nuestra construcción, ¿no? De Estado-Nación, de nuestra revolución, de nuestra independencia, fue un lugar en un momento decorado, podríamos decir, pero no, el lugar que se nos dio fue el de las donantes de joyas y mujeres que cosimos, ¿cómo se llaman? Uniformes y la bandera, ¿no? Y hubo mujeres con otras formas, ¿no? Como Juana Zurduy, por ejemplo, o como la hermana, y ahora no me va a salir el nombre, pero la hermana de Güemes, ¿no? Personas con fuerza, presencia en la política, y bueno, y a Zurduy como militar. Y bueno, esas personas, estas mujeres y muchas más fueron silenciadas en nuestra historia oficial. Y a mí me interesó en un momento como reflexionar, bueno, esta cosa femenina que me dieron en algún momento por el tipo de producción, que es, bueno, esto que llaman textil, pero que para mí mi trabajo no es tanto del orden de lo textil, sino que para mí es como más un uso de esas formas para, nada, pensar políticamente y actuar políticamente en el contexto social y del arte, ¿no? A través de estas palabras y de estos eslogans que a veces termino generando, que son una forma de plantarme, ¿no? Y de hacerme presente en la sociedad a través de esas palabras. Entonces eso también está presente en las reflexiones, ¿no? de mi trabajo y de esa idea de lo femenino, que bueno, que no es mi lugar, ¿no? ni desde donde yo reflexiono, sino más que reflexiono desde la política. Bueno, y actualmente estoy en Salta, en esta situación de cuarentena. Bueno, me tocó quedarme acá, tuve que cancelar una ida a Córdoba en el marco de la muestra que estoy haciendo en el Museo de las Mujeres. Y bueno, nada, en el contexto de pandemia la verdad que no estuve produciendo mucho, no me quise poner muy en el lugar de sentir que tenía que producir sí o sí. Seguí trabajando sobre diferentes procesos de escritura que estoy haciendo individualmente o con otras personas. Estoy escribiendo con Inti Pujol unos textos sobre performance y bueno, revisando, ¿no? mi material de archivo, de ciertos procesos de trabajo que vengo haciendo en relación a documento de performance y estas objetualidades que se generan muchas veces en mis acciones, o de ciertos residuos que yo termino tomando como documentos, ¿no? Como registros de mis acciones. Estoy un poco, bueno, continúo con ese proceso de trabajo y bueno, y la docencia, ¿no? Yo me dedico a la docencia también en artes acá en Salta, afortunadamente, ¿no? Porque es un trabajo que tengo y ese es como mi trabajo actual, ¿no? Muy vinculado a la reflexión sobre lo que vine haciendo, a pensar ciertas posibilidades de historias de la performance a nivel nacional con Inti Pujol, de ver material de archivo de mis proyectos de gestión de performance, que fueron muchos y muchos años de gestión y pensar qué hacer con ese material, ¿no? Bueno, estoy como más mirando el pasado tal vez para pensar un poco, bueno, este presente, nada, en emergencia sanitaria, ¿no? Que bueno, es como muy incierto y genera mucha incertidumbre.